Bueno, la segunda vuelta presidencial de Colombia es este fin de semana, está muy cerca. Pronto se va a saber el nombre del gobernante del país durante los próximos 4 años para el periodo 2022-2026. Pero el panorama no está claro, de hecho es complicado darse una idea pues del desenlace de la elección, teniendo en cuenta que la mayoría de las encuestas que se dieron a conocer en las últimas semanas mostraban pues un empate técnico entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Las últimas encuestas de Guaruno y Econolítica para el tiempo tomada de la carrera hacia la casa del Nariño muestra una ligera ventaja en este momento de Rodolfo Hernández sobre Gustavo Petro. Hay mucha expectativa interesante. Vamos a hablar también con Joiris Sosa, corresponsal de Unión Radio en Bogotá. ¿Qué es eso del voto blanco que podría ser determinante en este proceso electoral? Pero de inmediato Joiris nos va a comentar pues cuál es la situación allá, cómo está el ambiente en Colombia con esta segunda vuelta que se avecina. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenida, Joiris. Adelante, ¿cómo estás? Bueno, realmente en este momento el ánimo electoral está bastante candente. Aquí en la capital colombiana, de hecho, todo alrededor de la Casa de Nariño, por donde estoy pasando en este momento, sí, está completamente resguardado. ¿Militarizado? Militarizado, exactamente. No solamente hay efectivos militares, también está la Policía Nacional. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Haciendo redoble de seguridad. Okay. Nos manifiestan que por seguridad del presidente Iván Duque, pues se redobló la seguridad debido a que se han levantado algunos focos de violencia en algunos departamentos. Afortunadamente estos focos de violencia ya fueron controlados el día de ayer. Sí. De hecho, durante un momento se pensó en hacer un toque de queda, pero afortunadamente los focos de violencia fueron controlados y no hubo necesidad. Te estoy escuchando agitada, estás en medio del reporte pues periodístico, sin duda alguna. Me imagino que tiene que ver con la tensión que nos estás comentando. ¿Los focos de violencia también están en los alrededores del Palacio de Nariño? No, en este momento no. Lo que pasa es que estoy haciendo justamente el recorrido por todos los alrededores de lo que es el Palacio de Nariño, de lo que es el Congreso, también de lo que es la Guardia de Seguridad del presidente Iván Duque. Okay. Entonces el camino es bastante largo, sí, porque todas las calles que tienen acceso a estos lugares están completamente cerrados con vallas metálicas y hay que dar unas vueltas pues mucho más grandes, aproximadamente de 2-3 manzanas. Sí. Para poder llegar a hacer todo lo que tiene que ver con el reporte de esta zona. Te pediría, Joiris Sosa, corresponsal de Unión Radio en Bogotá, que nos hables del voto blanco. ¿Qué es ese voto blanco en Colombia que dice que es parte relevante de los procesos democráticos del país porque permite pues al ciudadano expresar su sentimiento político de inconformidad en un voto que será además contado como válido? Ok, bueno, la figura del voto blanco tiene relevancia según sea el momento en el que se utiliza. A ver, por ejemplo, durante la primera vuelta, cuando las personas votan blanco y este voto da un porcentaje de 50% más un voto, quiere decir que tendrían que repetir esta primera vuelta con candidatos nuevos, con equipos completamente nuevos. Sin embargo, ya cuando llega a esta instancia, que es la segunda vuelta, que cada vez además vale la pena destacar que es apenas la sexta elección presidencial en donde el próximo administrador de la República de Colombia va a segunda vuelta. Las otras elecciones se habían hecho de manera normal, todo se había decidido en primera vuelta porque el ganador generalmente debe tener el 50% tenía la mayoría, de los votos. Sí, claro. Y en este caso, pues, no es lo más común en Colombia, pues. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa con el voto en blanco en esta segunda instancia? Aquí ya sería una expresión como una especie de voto castigo. Como lo que en Venezuela, haciendo la comparación para quienes nos escuchan en este momento, es la abstención. Ok, sin embargo, aquí está la figura del voto blanco, que es una expresión un poco más fuerte. Decir, no creo en ninguno, no voto por ninguno, aquí ejerzo mi derecho, pero en blanco. ¿Y qué pasa si eso es mayoría, los votos blancos, en este proceso, en esta segunda vuelta? En esta segunda instancia, la segunda vuelta ya definitiva, ya no pasa nada. Simplemente queda como una expresión
de los ciudadanos, pero de igual forma es proclamado presidente el candidato que tenga mayor cantidad de votos. Ok, excelente tu explicación y muy de acuerdo a lo que estábamos, de lo que se está hablando en los últimos días del voto blanco. Ahora, cuéntame, Joyris, en la última encuesta se habla de una ligera ventaja de Rodolfo Hernández sobre Gustavo Petro. Este domingo 19 de junio, pues ya sabemos, son las elecciones y se trata de una distancia bastante corta. Dice que la única certeza es que cada voto depositado en las urnas sea trascendental para decidir quién va a ser el presidente de la República entre los periodos del 22 y al 26 en Colombia. ¿Qué sabes de esto? ¿Se habla de encuestas en este momento? Porque ya yo me imagino que están en cierre de campaña electoral, etcétera, etcétera. Sí, por supuesto. Bueno, el cierre de campaña electoral como tal ya fue hace una semana antes que se empezara a dar el voto en el exterior. ¿Okay? Que se comienza el lunes previo a las elecciones que se dan dentro de Colombia. Este lunes entonces empezó a votar a la gente en el exterior, el lunes que pasó. En 67 países dispuestas las mesas para más de 297,000 colombianos que se encuentran en el exterior. Ya empezaron a ejercer su derecho al voto. Ahora, con respecto a las cifras, claro, los candidatos continúan yendo a programas de radio, asistiendo a programas en medios de comunicación, tal cual como ellos lo decidan. También, a ver, con respecto al porcentaje, durante estos días ha estado fluctuando. Durante unos días queda Gustavo Petro por encima, con unos pequeños puntos. El día de ayer cerró con Rodolfo Hernández por encima de Gustavo Petro. Imagínate, sin embargo, eso está cerrado, Eso está cerradísimo. Mucho, realmente mucho. Los analistas políticos dicen que continúa habiendo un empate técnico debido a que en esta fluctuación se maneja lo que es el margen de error. Además, con un voto en blanco, una expresión de quizá voto en blanco a tendencia que ha ido subiendo también durante las últimas semanas. Sí, no. Desde el punto de vista político es un fenómeno interesantísimo, ¿no? De analizar para los que lo hacen, los analistas políticos, y la expectativa que genera la reacción definitiva que la tiene solamente el pueblo, que es la que va a decidir quién va a escoger el próximo presidente y quién va a ser su próximo presidente, ¿no? Así es, además que durante estos días, bueno, en las últimas 72 horas, el Tribunal Superior de Bogotá pues había dictaminado que los candidatos debían presentarse en televisión pública nacional a hacer el último debate presidencial, puesto que el candidato Rodolfo Hernández de la Liga Anticorrupción no había querido hacerlo desde la primera vuelta presidencial. Pero bueno, el candidato Gustavo Petro solicitó esto al tribunal, el tribunal lo aprobó. Tenían que ponerse de acuerdo en 48 horas. Al principio hubo una confusión donde decían que durante las siguientes 48 horas del dictamen tenía que realizarse este debate. ¿Y qué pasó? Sin embargo, los abogados de cada una de las partes llegaron a un consenso, pero no entre ellos, sino entre sus propios grupos, en el que encontraron como una especie de vacío legal y una libre interpretación de la ley, en la cual estas 48 horas no era para que se hiciera el debate, sino para ponerse de acuerdo para saber cuándo se iba a realizar el debate antes del día domingo. El día de ayer se vencieron esas 48 horas aproximadamente a las 6 de la tarde. Ninguno de los equipos se puso de acuerdo, cada uno presentó sus propuestas, pero no llegaron a ningún consenso entre el Pacto Histórico y la Liga Anticorrupción. Por una parte, Gustavo Petro aseguraba que él está dispuesto a asistir a este encuentro con Rodolfo Hernández. Sin embargo, él emitió una carta pública en donde al final de la carta le decía a Rodolfo Hernández que se veían en Bucaramanga. Ayer en la noche, aproximadamente a las 7:30 de la noche, Rodolfo Hernández emitió un live donde explicaba que él también estaba dispuesto a asistir, que él expresó su voluntad de asistir, pero que él había entendido que por esta misiva que había enviado Gustavo Petro, cuando decía nos vemos en Bucaramanga, lo iba a esperar allá, pero que Gustavo Petro no se volvió a comunicar y por tanto pues dice que fue cuando dio, en palabras textuales, le dio un portazo
a la posibilidad de hacer este encuentro. Ese debate. Bueno, te agradezco mucho, Joyris. Interesante la explicación que nos das. Corresponsal de Unión Radio en Bogotá, Joyris Sosa. Hernández versus Petro, y estas son las elecciones de Colombia de cara a la segunda vuelta. ¿Qué vamos a esperar? El pueblo colombiano es el que lo va a decidir, definitivamente. Gracias, feliz tarde y cuídate mucho, Joyris. Muchas gracias.